Muy buenas tardes, un saludo muy cordial. En esta oportunidad voy a mostrarles la redacción del diagnóstico socioparticipativo, para lo cual vamos a tener como punto de partida la ficha B4, el cual es la ficha que evalúa todo lo concerniente al diagnóstico socioparticipativo. Por lo tanto, tomamos en cuenta los criterios de evaluación y trabajamos el diagnóstico socioparticipativo. Como número 1 tenemos marco contextual, donde hacemos la descripción del contexto en el que se ubica la unidad educativa. Primero, las características de la comunidad, la ubicación geográfica, la jurisdicción al que pertenece el lugar donde estamos haciendo el diagnóstico socioparticipativo. Toda aquella información que va a ser parte de este diagnóstico debe ser correctamente citado. Me refiero la comunicación personal en cuanto a entrevista para obtener estos datos con las autoridades de la comunidad. Por otro lado, es importante relacionar los datos mencionados con fotografía. Por lo tanto, podemos ver anexo fotográfico y los anexos fotográficos deben ser correctamente enumerados, como podemos observar en esta redacción. Otro elemento importante es que podamos mostrar las principales características geográficas de la comunidad en torno a la descripción y otros datos que nos pueden ayudar a mostrar una descripción clara del contexto. Por otro lado, debemos hablar de detalles como principales características climatológicas, historias de la comunidad que a través de las entrevistas hemos podido conocer, citando correctamente según APA, una entrevista conocida como comunicación personal. Asimismo, describir las principales características económicas, las principales características socioculturales, también principales características sobre la organización política de la comunidad. Como un elemento número 2 tenemos las características de la unidad educativa, y aquí vamos a hacer la descripción de sus principales características. Debemos partir acerca de su ubicación geográfica, en este caso de la unidad educativa, el departamento, el distrito educativo, el subsistema al que pertenece, la dependencia si es fiscal, particular o de convenio, además código CIE. Como en este caso, toda esta información es obtenida en vías de entrevista al director. Por otro lado, también mostramos datos estadísticos sobre los estudiantes, sobre el personal docente, administrativo y otros datos que fuesen importantes mostrar en esta descripción de la unidad educativa. Por otro lado, también debemos mostrar datos de infraestructura, mobiliario y otros, que son importantes factores asociados para entender la realidad educativa. Asimismo, un tercer elemento son características del proceso educativo, donde hablamos acerca de las principales características que se puede identificar en el proceso educativo. Otro aspecto importante es el desarrollo de contenidos. Aquí vamos a describir todo aquello que hemos hecho como desarrollo curricular a través de los PDCs. Por ende, se trata de nuestra experiencia en aula con los estudiantes, con un proceso educativo que hemos hecho a partir de una planificación y los momentos metodológicos. Además, aquí debemos describir el uso de materiales educativos, cómo han participado los estudiantes en este proceso, entre otros aspectos que demuestren cómo ha sido la experiencia que hemos vivido en esta concreción curricular. Ya en esta segunda parte vamos a hablar acerca de la organización y procesamiento de la información recabada, donde tenemos que trabajar cómo fue obtenida la información desde el diálogo con los actores. Entonces describimos todo el proceso del diagnóstico, cómo hemos trabajado, cómo hemos llegado a hacer el procesamiento a través de instrumentos propios para el procesamiento, y fuera de ello también hemos hecho un círculo de reflexión para llegar a lo que significa el nudo problemático. Y finalmente, cómo hemos realizado la problematización para llegar a lo que significa la propuesta. En todo esto, cada detalle como las entrevistas en profundidad, la observación participante y por otro lado la elaboración del diario de campo, todo ello debe ser descrito. Otro elemento importante es que hablemos acerca de la identificación de necesidades, problemas, potencialidades y su relevancia en el ámbito educativo. En esta parte presentamos aquí aquello que hemos priorizado, de manera que justificamos por qué es una necesidad, una potencialidad o una problemática relevante, aquello que nosotros estamos dispuestos a atender
desde nuestra intervención con la investigación-acción participativa. Este elemento debe tener suficientes argumentos para expresar el problema como tal, la necesidad como tal, la potencialidad como tal, en el sentido de encontrar las razones para priorizarlas y poder implementar un proyecto educativo innovador. Una vez presentado la priorización de un problema, necesidad, potencialidad, vamos a ir a elaborar nuestro nuevo problema, donde en base a lo que hemos aprendido la gestión anterior, nos planteamos los 4 elementos que tiene el nudo problemático: sujeto, lugar, acción y situación. El color verde es precisamente el sujeto. ¿Quién o quiénes son priorizados para ser atendidos a través de nuestro nudo problemático, en el cual tenemos remarcado con color verde el sujeto con color celeste, el lugar y la acción de color rosado, y finalmente la situación enmarcado en color amarillo, donde las y los estudiantes de primer y segundo de secundaria comunitaria productiva son el sujeto, el lugar es la unidad educativa Tocoría, y precisamente la acción que hemos identificado en la priorización, sea necesidad, potencialidad o problema, presentan dificultades en la coordinación dinámica, y el efecto que causa eso, que es la situación que desfavorece el desarrollo de las habilidades y destrezas técnicas del fútbol de salón para una vida saludable. Entonces tenemos planteado nuestro nudo problemático. Acto seguido pasamos a las preguntas problematizadoras, donde planteamos de manera coherente con el nudo problemático las preguntas abiertas que generen nuevos conocimientos, y estas deben hacer referencia a causas y efectos del problema que estamos abordando. Asimismo, se pretende comprender las categorías que el nudo problemático conlleva, que finalmente serán transformadas en acciones para solucionar el problema. Finalmente llegamos a la segunda parte, donde planteamos la propuesta educativa innovadora. Está sujeto a cambios posteriores, pero por lo pronto vamos a hacer una descripción coherente de la propuesta educativa, el cómo estamos pensando implementar esta propuesta educativa bajo una modalidad de proyecto educativo innovador. Ya vamos a señalar cómo pensamos trabajar y luego qué es lo que vamos a transformar, qué es lo que necesitamos mejorar y para qué se necesita trabajar y para qué se necesita la implementación de esta propuesta. Finalmente vamos a pasar a la parte de la justificación, donde vamos a hacer una presentación teórica sobre los elementos que nos permite trabajar esta propuesta. Y finalmente vamos a responder al porqué, que es la justificación a nuestra propuesta a través de autores, y también el marco normativo que nos permite implementar nuestra propuesta. Con ello espero haber aportado. Nos vemos en una próxima oportunidad.